Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Iniciamos un nuevo espacio de mirada al pasado, presente y futuro. El tema que nos convoca sigue siendo la antimateria, cuarta parte. Esta vez queremos explicar lo sucedido con la antimateria en el cosmos y cómo la antimateria ha permitido el diagnóstico más extraordinario, jamás imaginable, en la medicina. La antimateria a escala cósmica. La física nos da una visión bien simétrica entre materia y antimateria. En este caso, ¿qué más natural que un universo donde se habrían encontrado de manera igualitaria ambos tipos de materia, a pesar que en el presente no tenemos una evidencia inmediata en nuestro mundo cotidiano de la antimateria. Sin embargo, he aquí, si sondeamos el universo de manera mucho más próxima y lejana, encontramos signos de que la antimateria se aniquila con la materia. Parece que todo el universo del cual recibimos estas señales, al menos hasta varios millares de años luz, están constituidos únicamente de materia. El horizonte o el límite experimental actual para su presencia relativa para la antimateria es del orden de 10 millares. Esto nos hace pensar que la antimateria debe haber estado omnipresente en los comienzos del universo, cuando nuestro universo era extremadamente caliente y nacía en una explosión originaria, en un Big Bang, en una singularidad, en un agujero negro. Nosotros nos limitaremos aquí a reproducir dos acontecimientos en la historia del universo que han implicado la desaparición de la antimateria. El primer evento tiene lugar en el primer segundo de la evolución del universo. La temperatura es aún superior a 1.000.000 de electronvoltios. La aniquilación de un par electrón-positrón en dos fotones es posible, pero también el caso para la reacción inversa, donde dos fotones
dan un par electrón-positrón. Todo sucede muy rápido y en dos sentidos. Se crea entonces un equilibrio de electrones, positrones y fotones, todos igualmente presentes en este universo. Repasemos, sin embargo, un segundo. La temperatura del universo cae por debajo de 1.000.000 de electronvoltios. Con ella la energía de los fotones. Cuando esta energía del fotón se vuelve inferior a 500.000 de electronvoltios, los fotones no tienen ya suficiente energía para crear pares electrón-positrón. Pero los positrones pueden siempre libremente aniquilarse contra electrones. Los positrones y los electrones desaparecen y no quedan más que fotones, esencialmente rayos gamma. No totalmente. Había en el comienzo del universo un muy leve exceso de electrones con relación a los positrones. 1/1.000.000. Y después de una gran carnicería de electrones y positrones, ese millar de electrones que queda como solo electrón presente, uno en esa enorme cantidad de partículas iniciales, será el que llegue hasta la época actual. El segundo evento se sitúa a los 10 microsegundos, cuando la temperatura cae por debajo de 200 millones de electronvoltios. No se trata más de un simple efecto de umbral de producción de la energía de las partículas, sino de un cambio de fase de la materia del universo, como el agua transformándose en hielo. A alta temperatura, superior a los 200 megaelectronvoltios, la cromodinámica cuántica implica que el vacío es transparente al color de los quarks. Y a más baja temperatura, se fija a los quarks en otro estado, opaco al color. Hasta los 200 megaelectronvoltios, el universo es un plasma de quarks, antiquarks y gluones que circulan libremente en el vacío y entran en colisiones constantes.
Hay prácticamente tantos quarks como antiquarks, como gluones y fotones. Más allá de los 200 megaelectronvoltios, quarks, antiquarks y gluones no pueden circular en el vacío. Nunca más. Libremente. Y deben agruparse en partículas globalmente neutras con relación al color, como son protones y antiprotones. Es necesario 3 quarks para tener un protón y 3 antiquarks para tener un antiprotón. Pero la temperatura es más bien inferior ya a la masa del protón. Protón y antiprotón pueden libremente aniquilarse, pero la radiación ambiente no tiene suficiente energía para producir pares protón-antiprotón. Y desaparecen todos en una gran aniquilación. No todos, pues había un ligero exceso de protones de quarks con relación a los antiquarks, del orden de 1 por 1.000.000 de partículas al inicio. Es esta relativa cantidad ínfima la que constituye todos los protones del universo actual, que nos cobija. Hoy día, cuando se cuentan los protones, los electrones y los fotones en el universo, se encuentra justamente 1.000.000.000 de veces más fotones que protones. Este enfriamiento con la expansión constituye justamente la radiación de microondas fósil de la explosión original del Big Bang en la época de su emisión, la época de la recombinación, en que los protones captan electrones y forman los primeros átomos de hidrógeno, de helio, de litio. Es este enfriamiento con la expansión que explica tales sucesos. Y que estemos bañados en todos los sentidos por esta radiación del Big Bang. Es una prueba de la existencia evidente, indiscutible, científicamente comprobada del Big Bang. Todo parece conforme
a comienzos del universo, donde materia y antimateria están prácticamente sobre el mismo pie, a un millardésimo, pero ¿dónde? Toda la antimateria se habría aniquilado con la materia en el primer segundo. Esto no debe, sin embargo, quitarnos el empeño por la investigación de la antimateria en el universo. Es posible que la asimetría casi primordial entre la materia y la antimateria no haya tenido la misma o el mismo comportamiento en los primeros momentos del universo y que una parte de la antimateria hubiera resistido a la aniquilación masiva materia-antimateria. Una experiencia espacial conducida por Ting sobre la nave espacial y luego una experiencia espacial conducida en la Estación Internacional Espacial ha partido a la investigación de la antimateria a nivel de un millardésimo con relación a la materia. En el caso particular, muy interesante, del antihelio y del helio. Lo esencial del helio se formó en el curso de los 3 primeros minutos del universo. Quedaba suficiente antimateria para ser también antihelio. La investigación busca respuestas a estas preguntas. Los otros usos de la antimateria son bastante asombrosos. Y justamente yo, como un trabajador, investigador de la física cuántica relativista, de la física de la supersimetría del espacio-tiempo, de la teoría de supercuerda, pero también desde mi especialidad como médico, la medicina nuclear, la endocrinología y la neurociencia, me permite tratar con una dimensión muy vibrante lo que leeremos a continuación. Nos dice nuestro querido autor, Maurice Jacob, el autor de este libro maravilloso, Au cœur de la matière, en el corazón de la materia, lo siguiente. Nosotros nos limitaremos primero a las aplicaciones médicas presentes
o en el futuro. La más importante hoy día es la tomografía a emisión de positrones, PET, del inglés Positron Emission Tomography. Se utilizan positrones emitidos por núcleos radiactivos de radioisótopos, de radionucleidos, deficientes en neutrones. El protón se transforma entonces en neutrón con emisión de un positrón y formación de un neutrino. Tal positrón, producido en la materia viva, tiene un trayecto libre en los tejidos humanos del orden de 1 milímetro. Luego se aniquila contra la materia viviente, contra un electrón en las células del ser humano, produciendo un par de fotones gamma que salen en coincidencia en un ángulo de 180 grados, impactando los detectores que van circulando alrededor del paciente, parecido a la circulación que hacen los campos magnéticos en forma circular en la resonancia magnética nuclear. Se aniquila este positrón con un electrón, produciendo un par de fotones gamma de una energía característica de medio mega electronvoltio, medio millón de electronvoltios. La observación de estos rayos gamma permite obtener una buena imagen del órgano del cuerpo humano, según la densidad de electrón de las células de este órgano o sistema biológico. A partir de un número bastante débil de acontecimientos. Y a partir de una inyección muy modesta de sustancia radioactiva. Existen emisores de positrones que se integran muy fácilmente en la sustancia orgánica, utilizados como marcadores, como trazadores para el diagnóstico no solo de cualquier patología a nivel prácticamente molecular, sino también para seguir el comportamiento de los neurotransmisores cerebrales en las distintas enfermedades neurológicas del cerebro humano. Son sustancias orgánicas utilizadas como marcadores, trazadores, o llamados también radiofármacos, que reconocen por su afinidad química las moléculas de una célula
determinada, específica de cada órgano. Algunos reconocen las moléculas del miocardio, otros las moléculas de neuronas, otros las moléculas de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, importantísimo en los equilibrios emocionales del sistema límbico de las emociones del cerebro humano. Y estos radiofármacos están marcados con radioisótopos, con radionucleídos, como el carbono 11, el nitrógeno 13, el oxígeno 15 o el flúor 18. La detección de su presencia y su circulación en el cuerpo humano puede ser utilizada no solamente para localizar las anomalías en los órganos particulares, sino también para estudiar modificaciones biológicas en el curso de la evolución, siguiendo la evolución del metabolismo, es decir, el conjunto de reacciones químicas, bioquímicas, que determinan el comportamiento molecular de una célula humana. Los desarrollos patológicos pueden también ser detectados mucho antes que aparezcan lesiones a nivel anatómico perceptibles. Los trazadores más utilizados tienen vidas medias de desintegración radiactiva del orden de 1 hora. Es mejor producirlos en el mismo lugar de su utilización, a la ayuda de pequeños ciclotrones especializados de relativamente utilización funcional para el personal de estas unidades de medicina nuclear. Las cámaras de PET, tomografía de emisión de positrones, que detectan los rayos gamma, dan así una muy buena localización en vivo del trazador en función del tiempo. La tomografía, emisión de positrones, son utilizadas y disponibles de una forma automatizada, fácilmente adaptable a los hospitales. El primer escáner PET, llamado en inglés PET-CT, que detecta los rayos gamma, da una buena localización en vivo de trazadores de los radiofármacos específicos de cada órgano y patología en función del tiempo. El primer escáner de tomografía y emisión de positrones fue realizado en el Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Nucleares e instalado en el Hospital Universitario de Ginebra. El desarrollo de cámaras para detectar los rayos gamma
se benefició muchísimo de los trabajos de la química de cristales sobre el óxido de bismuto y el germanio como materiales semiconductores. Colocados a punto para los detectores lineales de emisión de positrones. Esto va ahora a beneficiar y perfeccionar la electrónica asociada a los cristales de vidrio, de tungsteno, en el caso del gran colisionador de hadrones de Ginebra. Hay numerosas cientos de tomografías de emisión de positrones en el mundo y su número aumenta de manera muy rápida. Presenta numerosas aplicaciones en oncología, detección y tratamiento de tumores a tiempo y en forma eficaz. Lesiones neurológicas y en cardiología. El uso clínico está en rápida extensión. Se trata de positrones. ¿Qué podemos decir de los antiprotones? La producción no es tan eficaz y es de alto costo. Ella permanece, cierto, más abordable para los miles de millares de gramos que nos constituyen, pero son aún prohibitivos para obtener una imagen del cuerpo humano por este tipo de partículas, un micrograma, una microfotografía. La captura y el almacenamiento se hacen hoy día con una eficacia del orden de 100, pero una vez almacenados, las transferencias de los haces efectuados y obtenidos alcanzan una eficiencia, una luminosidad de partículas por haz de 90%. Las botellas magnéticas contienen fácilmente hasta 10 elevado a 12 antiprotones, y aquello sin peligro. Los rendimientos energéticos son ridículos. Son del orden de 1/100 de millardien. Hay mucho que aprender de estos antiprotones, sobre todo como nosotros lo hemos visto en física. El mejor uso práctico que se puede plantear actualmente parece ser la tomografía, donde los protones reemplacen a los rayos X en oncología. Los detectores de George Charpak
con sus sistemas de detección fundadas en cámaras de hilos metálicos, son muy eficaces y las dosis de radiación pueden permanecer mínimas, produciendo al mismo tiempo excelentes imágenes del cuerpo humano. Con la tomografía por protones se debe, sin embargo, utilizar difusiones físicas de encauzamiento de estas partículas de gran ángulo, las únicas capaces de bien localizar el lugar de su impacto. Los protones así difundidos mayoritariamente a pequeño ángulo son débiles y no ofrecen gran rendimiento. Con los antiprotones, cada impacto es, por el contrario, claramente localizable por el intermedio de la emisión de algunos piones, es decir, mesones pi de Yukawa, producidos por la aniquilación de un antiprotón contra un protón. El nivel de irradiación podría ser considerablemente reducido, lo que al mismo tiempo permite obtener excelentes, buenas imágenes. Con un millardien de antiprotones se puede así obtener una muy buena visión tridimensional de un órgano humano. Aquello ha demandado la necesidad de la aniquilación de 1.000.000 de protones, pero hay 1.000.000 de millar de veces más en 1 gramo de materia viviente. En oncología se puede definir la energía del antiprotón de manera que la zona de detención de impacto, donde los daños se producen sobre las células tumorales, sea exactamente calculada matemáticamente por los protocolos estadísticos de Monte Carlo. Se protege así los tejidos intermediarios, lo que no es el caso con los rayos X. Si un tumor es detectado, una dosis más elevada por un factor de 1000 con relación a la que es necesaria en tomografía puede ser utilizada para destruir el tumor. Con los antiprotones, de la manera que se les sabe producir hoy, con un costo, digamos, relativamente aceptable, lo que es motivo de debate a nivel mundial, se puede plantear así un uso de esta tomografía
en oncología en forma muy importante. Si ahora consideramos el futuro más lejano, sin subestimar la ingeniosidad a venir, se pueden proyectar motores de naves o cohetes espaciales. Pero es necesario para alcanzar el miligramo, o sea, 1.000.000 de veces más que el que es posible hoy día. Saltando a pie junto sobre estos problemas, proyectamos una tubería recalentada a muy alta temperatura, 3.000 grados, para la aniquilación regular de la antimateria. A tal temperatura se obtiene una gran velocidad de escape del gas. Una tubería de este tipo podría entregar un buen millar de rendimiento entre el peso útil y la masa de gas que escapa. Lo que se puede obtener hoy en día. Algunos miligramos de antihidrógeno serían suficientes para calentar numerosas toneladas de combustible que podrían permitir un viaje interplanetario. Cantidades ínfimas de antimateria, un millonésimo de gramo, aparecen ya como muy útiles. Y se puede ya soñar a que será posible alcanzar los miligramos. Pero al lado de estas aplicaciones actuales y futuristas que tocan aún a la ciencia ficción, no puede dejar de admirarse la gigantesca construcción científica intelectual que representa la predicción de la antimateria por el gran físico francés, inglés, Paul Dirac. En los años de 1960, Werner Heisenberg, el mismo del principio de incertidumbre, base de toda la matemática, de la mecánica cuántica, de la física cuántica, nos decía que el descubrimiento más decisivo de nuestras investigaciones debía ser vertido a las propiedades de las partículas elementales. Y sin embargo, los jóvenes físicos de mi generación
consideran la antimateria como totalmente natural, cuando en los años de 1960 calculamos los gráficos de Richard Feynman utilizando la famosa simetría de invarianza CPT, C por el operador de intercambio de la carga eléctrica, P, el operador de paridad que invierte las coordenadas del espacio, y T, el operador del tiempo que invierte el sentido del tiempo para las partículas onda elementales del universo en la teoría cuántica de campos. Es también posible de conciliar la mecánica cuántica y la relatividad. Aquello parece implicar energías negativas que volverían todo inestable. Para evitar tal situación es necesario admitir que una antipartícula de la misma masa, pero de carga opuesta, se encuentra asociada a cada partícula conocida. El descubrimiento de las antipartículas ha validado esta concepción de las cosas, que se vuelve natural en el marco de la teoría cuántica de campos. Partículas y antipartículas tienen las mismas propiedades y se predice su existencia según dichas características correspondientes a sus números cuánticos diferentes. Las antipartículas, que son estables en el vacío, se vuelven un útil extremadamente fácil de emplear en la física de partículas. La antimateria juega un rol clave al comienzo del universo y ella desaparece por la aniquilación contra la materia en el curso del primer segundo. La antimateria tiene un lugar importante en el dominio médico, cada vez mayor, que debería diversificarse en forma extraordinaria en el futuro. La predicción de la antimateria es uno de los más hermosos éxitos del pensamiento maravilloso de la física teórica. Hasta aquí este viaje en 4 capítulos que realizamos lo más exhaustivamente por el mundo de la antimateria, que no deja de asombrar en todos los aspectos. Nuestro próximo espacio sobre mirar al pasado, presente y futuro
estará dedicado a la obra maravillosa de nuestro querido compañero Stephen Hawking, con quien tuve la dicha de compartir un café y sus maravillosas conversaciones y análisis sobre estos temas, sobre el tiempo imaginario, sobre el universo anticontenido, autocontenido sin límites, sobre la física dinámica de los agujeros negros estelares y de los agujeros negros primordiales del universo de Stephen Hawking. Fueron momentos inolvidables en el Instituto de Física Teórica. Presentaremos entonces su obra, El universo en una cáscara de nuez. Maravillosa escritura la de Hawking, con un desarrollo literario extraordinario, notable, maravilloso, testimonio para la humanidad. Humanidad que debemos cuidar celosamente, con una sola mira: la paz, el progreso de esta humanidad, para seguir avanzando en los meandros más interesantes del conocimiento de la ciencia teórica, de la verdadera ciencia, la ciencia fundamental, no la ciencia aplicada, transformada en tecnología. No, la verdadera ciencia, la que explica las grandes esencias de nuestra existencia, de nuestro universo, de la formación de las galaxias como la nuestra, la Vía Láctea que nos alberga, en un brazo muy perdido, casi flotando libre en el cosmos, nuestro sistema solar. Cuidemos entonces esta civilización y construyamos una unidad de acción por la paz a nivel mundial, donde puedan encontrarse y enriquecerse las distintas culturas maravillosas de los pueblos del mundo. El único camino que nos han indicado estos trabajos científicos. Un saludo muy cordial y afectuoso. Estimadas auditoras, estimados auditores. Un saludo sobre todo de gran solidaridad y fraternidad para todos ustedes. Gracias por la atención prestada.